Academia Friki, temporada 1, episodio 21. Hoy hablamos de la gestación de la novela Frankenstein a través de la asombrosa vida de su autora Mary Shelley. Hace 200 años, en una Europa mermada y sembrada de cadáveres por las guerras napoleónicas, el verano de 1816 no llegó jamás. Los habitantes de aquella época convulsa lo ignoraban, pero aquello era tan solo el principio de un cambio climático que duraría varios años. 1817 fue el año de los mendigos. Frío, hambrunas, epidemias, revueltas sociales, cosechas perdidas, heladas en agosto, inundaciones, oleadas de refugiados y emigración masiva. Todo esto azotó a todo el planeta, desde China hasta Irlanda e incluso Estados Unidos, y con especial virulencia en Europa, el viejo continente. La mortalidad en 1817 será un 50% superior a los peores momentos de guerra de 1815. En una época a caballo entre la razón y la superstición, se ignoraba el poderoso efecto de las cenizas y el azufre en la atmósfera. La literatura lo aprovecha y en ese volátil cóctel de superstición, religión, razón, ciencia y romanticismo y la oscuridad de ese verano que no fue, nos dejó los gérmenes de algunas de las obras literarias más potentes y representativas del romanticismo. Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, el poema Oscuridad, de Lord Byron, y El vampiro, de John William Polidori, que Bram Stoker transformaría años más tarde en Conde Transilvano, relegando al olvido al torturado médico de Byron. En el caso de Shelley, marcada por unos padres atípicos, un marido poeta, un círculo íntimo de amplias inquietudes literarias, filosóficas y políticas, y una biografía apasionante, la mayoría de sus biografías hablan más de los hombres, vástagos y amigos que poblaron su vida que de la ingente y original obra que terminará dejando tras su paso por el mundo. De hecho, el legado de Mary va mucho más allá de Frankenstein y la publicación de la obra de su futuro marido. En concreto, quizá con Frankenstein, además, ninguna de las numerosas adaptaciones teatrales o cinematográficas ha logrado hacer justicia al espíritu de una obra tan compleja como mal reflejada en el imaginario común. Así que ya sabes, toma asiento, que empezamos a aprender todos juntos en la Academia. Raúl Pacman al micro y David Zoiber en la sala de máquinas, te saludamos desde esta Academia Friki, tu podcast de divulgación sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesa. Suscríbete para no perderte ningún episodio, danos like y envíanos tus comentarios, a los que contestaremos encantados. Y si te gusta el podcast y quieres que siga vivo mucho más tiempo, puedes ayudarnos apoyándonos en iVoox. Eso nos dará continuidad y podrás acceder en exclusiva a todo el contenido, con programas solo para mecenas y otros muy especiales. Y recuerda que estés escuchando al otro lado es lo que hace que la nave de Academia Friki tenga combustible en su viaje por las ganas de aprender. Así que, gracias. ¡Comenzamos! ¿Quién entre ustedes se ha preguntado si los muertos podrían revivir? ¿Es eso realmente posible? ¿La reanimación? Lord Byron nos ha invitado a Ginebra. Mary Wollstonecraft Godwin, conocida como Mary Shelley, nació en Londres un 30 de agosto de 1797 y murió también en Londres el 1 de febrero de 1851. Fue una narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo de 1818.
También editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta romántico y filósofo Percy Bysshe Shelley. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre la filósofa feminista Mary Wollstonecraft. La madre de Mary falleció tras darla a luz, por lo que ella y su hermana mayor, Fanny Imlay, serían criadas por su padre. Cuando Mary tenía 3 años, Godwin contrajo matrimonio con su vecina, Mary Jane Claremont. Godwin dio a su hija una educación que la alentó a adherirse a las teorías políticas liberales. En 1814, Mary Godwin inició una relación sentimental con uno de los seguidores políticos de su padre, Percy Bysshe Shelley, quien ya estaba casado. Los dos, junto con la hermanastra de Mary, Claire Claremont, vivieron en Francia y viajaron por Europa. A su regreso a Inglaterra, Mary estaba embarazada. Durante los 2 años siguientes, ella y Percy se enfrentaron al ostracismo social, a las deudas constantes y a la desgracia del fallecimiento de su hija, nacida prematuramente. Se casaron a finales de 1816, después del suicidio de la primera esposa de Percy Shelley, Harriet. En 1816 la pareja pasó un verano con George Gordon Byron, John William Polidori y Claire Claremont, cerca de Ginebra, en Suiza, donde Mary concibió la idea para su novela Frankenstein. Los Shelley abandonaron Gran Bretaña en 1818 y se mudaron a Italia, donde su segundo y su tercer hijo murieron antes de que Shelley diese a luz a su último hijo, el único que sobrevivió, Percy Florence. En 1822, su esposo se ahogó al hundirse su velero durante una tormenta en la bahía de La Spezia. Un año después, Mary Shelley regresó a Inglaterra y desde entonces en adelante se dedicó a la educación de su hijo y a su carrera como escritora profesional. La última década de su vida estuvo plagada de enfermedades, probablemente vinculadas al tumor cerebral que acabaría con ella a los 53 años. Hasta la década de 1970, Mary Shelley fue principalmente reconocida por sus esfuerzos para publicar las obras de Percy Shelley y por su novela Frankenstein, la cual sigue siendo ampliamente leída y ha inspirado varias adaptaciones en cine y teatro. Además, hay historiadores que han comenzado a estudiar sus logros detalladamente y han mostrado un interés creciente en su producción literaria, particularmente en otras de sus novelas, como Walpurga, de 1823, Perkin Warbeck, de 1830, la novela apocalíptica El último hombre, de 1826, y sus 2 últimas novelas, Lodore, de 1835, y Faulkner, de 1837. Los estudios de sus trabajos menos conocidos, como el libro de viajes Caminatas en Alemania e Italia, y sus artículos biográficos, incluido en la obra de Dionysius Lerner Cabinet Cyclopaedia, apoyan el punto de vista de que Mary Shelley continuó siendo una política radical a lo largo de su vida. Las obras de Mary Shelley a menudo argumentan que la cooperación y la compasión, particularmente las practicadas por las mujeres en sus familias, son las formas de reformar a la sociedad. Esta visión constituyó un desafío directo al romanticismo individual promovido por Percy Shelley y a las teorías políticas educativas de su padre, William Godwin. Que todo esto sirva de introducción para una biografía apasionante que engendró una novela que pasó a la historia con mayúsculas de la literatura universal y que en Academia Friki hemos decidido darle bombo porque creemos que merece mucho la pena escuchar. Si nos remontamos al principio, Mary Shelley nació como Mary Wollstonecraft Godwin en Somerstown, un distrito del centro de Londres, en 1797. Fue la segunda hija de la filósofa y escritora feminista Mary Wollstonecraft y la primera hija del filósofo, novelista y periodista William Godwin. Wollstonecraft falleció 10 días después de dar a luz a Mary, por lo que Godwin debió criarla solo, junto con la hermanastra mayor de la recién nacida Mary, Fanny Imlay, la hija de Wollstonecraft con el americano Gilbert Imlay. Transcurrido un año de la muerte de su esposa, Godwin publicó en 1798 la obra Memorias de su fallecida esposa Mary Wollstonecraft, la cual había sido autora de Una vindicación de los derechos de la mujer, la cual consideró un sincero tributo de añoranza hacia ella. Sin embargo, debido a que esas memorias revelaban los amoríos de Wollstonecraft y la existencia de su hija ilegítima, la obra fue recibida como escandalosa. Mary, nuestra protagonista, leyó los escritos autobiográficos y los libros de su madre, lo que incrementó la veneración que sentía por su memoria.
Si se juzgan a partir de las cartas de Louisa Jones, ama de llaves y enfermera de William Godwin, los primeros años de Mary, pues parece que fueron felices. Sin embargo, las deudas acosaban a Godwin y, sintiendo que no podría criar a sus hijas él solo, comenzó a buscar una segunda esposa. En diciembre de 1801 se casó con Mary Jane Clermont, una mujer que ya tenía 2 hijos, Charles y Claire. A la mayoría de los amigos de Godwin le desagradó su nueva esposa, describiéndola como temperamental y peleadora, pero Godwin fue muy devoto de ella, y el matrimonio fue exitoso. Mary, por su parte, llegó a destetar a su madrastra. El biógrafo del siglo XIX de William Godwin, Kegan Paul, más tarde sugirió que Mary Jane, ahora convertida en la señora Godwin, había favorecido a sus propios hijos sobre los de Mary Wollstonecraft. Juntos, los Godwin crearon una firma editorial llamada M.J. Godwin, que vendía tanto libros para niños como artículos de papelería, mapas y juegos. Sin embargo, el negocio no tuvo éxito y Godwin se vio obligado a pedir prestadas grandes sumas de dinero para mantenerlo. Sus deudas fueron creciendo progresivamente, aumentando también así sus problemas. En 1809, el negocio de Godwin estuvo a punto de ser cerrado y el escritor quedó al borde de la desesperación. Godwin logró salvarse de la cárcel por moroso gracias a filósofos entusiastas, tales como Francis Place, que le prestó dinero para que pagase sus deudas. Aunque Mary Godwin recibió una educación muy informal, su padre la instruyó en muy diversas materias. A menudo enseñaba a sus hijos con métodos educacionales antiguos y ellos tenían acceso a su biblioteca. Además tenían contacto con el gran número de intelectuales que lo visitaban, incluyendo al poeta romántico Samuel Taylor Coleridge y al antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, Aaron Burr. Godwin admitió que no estaba educando a sus hijos según la filosofía de Mary Wollstonecraft, filósofa que se vio expresada en obras tales como la que ya hemos nombrado de Una vindicación de los derechos de la mujer de 1792. Mary Godwin, la hija, sin embargo, recibió una educación avanzada para una niña de su época. Tuvo una institutriz y una tutora, y leyó varios de los libros para niños de su padre sobre historia antigua de Roma y Grecia en su lengua original. Durante 6 meses, en 1811, vivió en un internado en Ramsgate, un pueblo costero inglés, no muy lejos de Londres. Su padre la describió a los 15 años como una chica singularmente valiente, un tanto imperiosa y de mente abierta. Sus ansias de conocimiento son enormes y su perseverancia en todo lo que hace es casi invencible. Todo esto decía su padre. En junio de 1812, su padre envió a Mary a vivir con la familia disidente del botánico radical William Baxter, ubicada cerca de Dundee, en Escocia. Y le escribió lo siguiente a su amigo Baxter: «Estoy ansioso de que ella crezca como filósofa o incluso como escéptica». Los historiadores han especulado con que ella fue enviada fuera del país por motivos de salud, para protegerla del lado sórdido de los negocios o para introducirla en la política radical. Mary vivió en la casa de Baxter en compañía de las 4 hijas del amigo de su padre durante 10 meses, tras los cuales regresó al norte en el verano de 1813. En la introducción de Frankenstein, ella escribió: «Imaginé este libro allí, fue bajo los árboles que rodean la casa, o en las desiertas laderas de las montañas cercanas, en donde tuvieron lugar mis primeras ideas genuinas y los primeros vuelos de mi imaginación». En cuanto al entonces futuro marido de Mary, Percy Bysshe Shelley, él se inspiró en el radicalismo de la obra de Godwin, Justicia Política, de 1793. Cuando el poeta Robert Southey conoció a Shelley, sintió como si estuviese viéndose a sí mismo en la década de 1790 por la potente personalidad que veía en él. Mary debió conocer al poeta y filósofo radical Percy en el intervalo de 2 de sus viajes a Escocia. En esa época, cuando ella volvió a su hogar por segunda vez, el 30 de marzo de 1814, Percy Shelley se había separado de su esposa y visitaba regularmente a William Godwin, el padre de Mary, al cual le había prometido librarlo de sus deudas. El radicalismo de Percy, principalmente sus ideas políticas influenciadas por esa obra del padre de Mary, la de Justicia Política, lo había alejado de su rica familia aristocrática. Ellos querían que fuese un hacendado, dueño de extensiones de tierras, granjas y que gestionase negocios, pero bueno, a eso no le iba. Él quería donar grandes cantidades de dinero familiar a proyectos de caridad. Percy Shelley a partir de entonces tuvo dificultades para tener acceso al dinero,
Esto fue así hasta que heredó la finca familiar, ya que su familia no quería que lo desperdiciase en proyectos de justicia política. En cualquier caso, tras varios meses de promesas, Percy anunció que no podría o no iba a devolver el dinero que le había prestado Godwin, el padre de Mary, así que este reaccionó con furia y se sintió traicionado. Mary y Percy comenzaron a encontrarse secretamente en la tumba de Mary Wollstonecraft, la madre de nuestra joven Mary, situado en el cementerio de St. Pancras Churchyard. Se enamoraron cuando ella tenía 17 años y él 22. Para desgracia de Mary, su padre desaprobó la relación y trató de frustrarla para salvar la reputación impecable de su hija. Fue aproximadamente al mismo tiempo que Godwin descubrió que Percy no le pagaría sus préstamos. Mary, quien más tarde reconoció en una carta su cariño excesivo y romántico hacia su padre, quedó consternada por aquello de que el padre y su chico pues no se llevaban bien. Veía a Percy Shelley como la personificación de las ideas reformistas y liberales de sus padres durante la década de 1790, particularmente el punto de vista de su padre de que el matrimonio era un monopolio represivo. Esto lo había afirmado en la edición de 1793 de su obra, la de Justicia Política, pero bueno, más tarde parece que se había retractado de esta opinión sobre el matrimonio. El 28 de julio de 1814 la pareja secretamente escapa a Francia, llevándose consigo a la hermanastra de Mary, Claire Claremont. Tras convencer a Mary Jane Godwin, la esposa del padre de Mary, que los había perseguido hasta Calais, de que no querían regresar, los tres viajan a París y luego a través de Francia hacia Suiza. Mary Shelley dijo en 1826 que estaba actuando en una novela encarnando un romance, más bien, así eran sus vivencias aquellos días. Mientras viajaban, Mary y Percy leyeron obras de Mary Wollstonecraft y de otros autores, mantuvieron un diario y continuaron sus propios trabajos como escritores. En la ciudad suiza de Lucerna, la falta de dinero los obligó a regresar. Viajaron por el río Rin y por tierra hasta el puerto holandés de Marsluis, llegando a Gravesend, una ciudad a la ribera del Támesis, en el condado inglés de Kent, el 13 de septiembre de 1814. Recuerda, escucha Academia Friki en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo o donde más te guste. Estamos en Twitter, Instagram y en nuestro canal de Telegram. Todos los enlaces en academiafriki.com. Gracias por estar al otro lado. Cuando te conocí me sentí vivo. Huye conmigo. ¿Tienes una relación con ese asiduo a las rameras? Tengo fuego en mi alma. Y ya no permitiré que usted o alguien más lo contenga. La situación que esperaba Mary en su regreso a Londres estaba sembrada de complicaciones, algunas de las cuales ella no había previsto. Probablemente antes o durante el viaje ella se había quedado embarazada. Ella y Percy no tenían dinero y, para sorpresa de Mary, su padre se negó a ayudarla. La pareja se estableció con Claire, la hermanastra de Mary, en una casa de Somerstown, la ciudad natal de Mary, y más tarde se mudó a Nelson Square. Mantuvieron su programa intenso de lectura y escritura y recibieron a los amigos de Percy Shelley, tales como los escritores Thomas Jefferson Hogg y Thomas Love Peacock. Percy Shelley en ocasiones abandonaba su casa por periodos cortos para eludir a los acreedores. Las cartas angustiadas de la pareja revelan su dolor durante estas separaciones. Embarazada y a menudo enferma, Mary tuvo que resignarse a aceptar la felicidad de Percy Shelley ante el nacimiento de un hijo con su mujer, Harriet Shelley, a finales de 1814, así como sus constantes coqueteos con Claire Claremont, su hermanastra. Se consolaba parcialmente con las visitas de Hogg, el escritor amigo de Percy, quien al principio le desagradaba, pero pronto comenzó a considerar un amigo. Posiblemente se dice incluso que Percy Shelley quiso que Mary y Hogg se convirtiesen en amantes. Mary no descartó la idea, ya que en principio creía en el amor libre. Pese a todo, amaba a Percy Shelley, y al parecer no tuvo más que un flirteo con Hogg. El 22 de febrero de 1815 dio a luz a una niña 2 meses prematura, la cual no se esperaba que sobreviviese. El 6 de marzo le escribió a Hogg: «Mi querido Hogg, mi bebé está muerta. Ven a verme tan pronto como puedas, deseo verte. Estaba perfectamente bien cuando me fui a dormir.
Desperté por la noche para alimentarla y parecía estar durmiendo tan profundamente que no quise despertarla. Entonces ya había muerto, pero no me di cuenta de ello hasta la mañana siguiente. Por su apariencia seguramente murió de convulsiones. Ben, eres una criatura tan buena, y Shelley tiene miedo de que la bebé haya sufrido fiebre por la leche. Por el momento ya he dejado de ser madre. La pérdida de su hija causó depresión a Mary, quien comenzó a tener visiones del bebé. Sin embargo, volvió a quedar embarazada y se recuperó durante el verano. Al morir su abuelo, Sir Baillie Shelley, las finanzas del poeta se recuperaron. La pareja se fue de vacaciones al pueblo inglés de Torquay, famoso por su clima favorable, y más tarde alquiló una casa de campo en Bishopsgate, al borde del Parque Real, Windsor Great Park. Se sabe muy poco sobre este periodo en la vida de Mary, ya que su diario, desde mayo de 1815 hasta julio de 1816, se ha perdido. En Bishopsgate, Percy escribió su poema Alastor, y el 24 de enero de 1816, Mary dio a luz a su segundo hijo, William, nombrado de esta forma por su padre, y al que apodaron Will Mouse. En mayo de 1816, Mary Godwin, Percy Shelley y su hijo viajaron a Ginebra con Claire Clairmont. Planeaban pasar el verano con el poeta Lord Byron, cuyo reciente romance con Claire había devenido en un embarazo de ésta. El grupo llegó el 14 de mayo de 1816 a Ginebra, donde Mary comenzó a llamarse a sí misma señora Shelley. Byron se unió el 25 de mayo con su joven médico y secretario, John William Polidori, y alquilaron la villa Diodati, cercana al lago de Ginebra, en Cologne. Percy Shelley más tarde alquiló un edificio más pequeño llamado Maison Chaput, ubicado en las cercanías. Pasaron el tiempo escribiendo, navegando en el lago y conversando hasta altas horas de la noche. Mary Shelley en 1831 describió el verano como húmedo y poco amable en lo que respecta al clima, ya que la lluvia incesante les obligaba a encerrarse durante días en la casa. Entre otros temas, las conversaciones se basaban en los experimentos del filósofo del siglo XVIII, Erasmus Darwin, del cual se decía que había animado materia muerta y de la posibilidad de devolverle la vida a un cadáver o a distintas partes del cuerpo. Como vemos, todo esto acabaría influyendo en la novela de Frankenstein. Sentados alrededor de una fogata en la villa de Byron, el grupo también se entretenía leyendo historias de fantasmas alemanas. Este llevó a Byron un día a sugerir que cada uno escribiese su propia historia sobrenatural. Poco después, durante un sueño, Mary Godwin concibió la idea de Frankenstein. Y lo decía así: vi con los ojos cerrados, pero con una nítida imagen mental, al pálido estudiante de artes impías, de rodillas junto al objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, este cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del mundo. Comenzó a escribir lo que asumió que sería una historia corta, con la ayuda de Percy Shelley. Amplió el cuento hasta convertirlo en su primera novela, Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818. Más tarde describió el verano en Suiza como el momento en que por primera vez saltó de la infancia a la vida real. En su regreso a Inglaterra en septiembre, Mary y Percy se mudaron junto con Claire Clairmont, quien se alojó en un edificio cercano a ellos, a la ciudad de Bath, en donde esperaban mantener en secreto el embarazo de Claire. Mary había recibido 2 cartas de su hermana Fanny Inley, quien le escribió sobre su vida infeliz. El 9 de octubre, Fanny se escribió una carta alarmante desde Bristol que hizo que Percy fuese rápidamente a buscarla, sin éxito. Por la mañana del 10 de octubre, Inley fue encontrada muerta en una habitación de una posada de Swansea, junto con una nota suicida y una botella de láudano, sustancia que puede actuar como un potente veneno. El 10 de diciembre, la esposa de Percy Shelley, Harriet, fue descubierta ahogada en el lago Serpentine, ubicado en el Hyde Park de Londres. Ambos suicidios fueron encubiertos, pero ya estaban causando bastante impacto en la familia y sobre todo en Mary. La familia de Harriet obstaculizó los esfuerzos de Percy y Mary, asumiendo la custodia de los 2 hijos de Harriet. Sus abogados aconsejaron al poeta reforzar su posición casándose, para intentar tener la custodia de esos 2 hijos que había tenido con su anterior esposa. Así, él, Percy y Mary, que estaba embarazada otra vez,
se casaron el 30 de diciembre de 1816 en la iglesia St. Mildred de Bread Street, en Londres. El señor y la señora Godwin, padre y madrastra de Mary, estuvieron presentes y la boda terminó con las discordias familiares. Claire Claremont dio a luz a una niña el 13 de enero, inicialmente llamada Alba, y luego Allegra Byron. En marzo de ese año, la corte declaró que Percy Shelley no era capaz de mantener la custodia de sus hijos, por lo que los ubicaron con la familia de un clérigo. También en marzo, los Shelley se mudaron con Claire y Alba. Bueno, ya lo mismo se llamaba Allegra, no sé exactamente cuándo le cambiaron el nombre. Se mudaron, como digo, a Albion House en Marlow, en Buckinghamshire, un edificio grande y húmedo, ubicado sobre el río Támesis. Allí Mary Shelley dio a luz a su tercera hija, Clara, el 2 de septiembre. En Marlow recibieron a sus nuevos amigos, Marianne y Leigh Hunt, y siguieron escribiendo, discutiendo a menudo sobre política. A principios del verano de 1817, Mary Shelley terminó Frankenstein, la cual fue publicada anónimamente en enero de 1818. Los críticos y lectores asumieron que Percy Shelley era el autor, ya que el libro había sido publicado con su prólogo y dedicado a su héroe político William Godwin. En Marlow, Mary editó el diario del viaje del grupo a través del continente, llevado a cabo en 1814, añadiendo material escrito en Suiza en 1816, junto con el poema de Percy, Mont Blanc. El resultado fue Historia de una excursión de 6 semanas, publicado en noviembre de 1817. Ese otoño, Percy debió salir a menudo de Londres para evadir a los acreedores otra vez. Le estaban buscando siempre por todos lados. La amenaza de prisión, combinada con su pobre salud y el temor a perder la custodia de sus hijos, contribuyó a la decisión de la pareja de abandonar Inglaterra y vivir en Italia el 12 de marzo de 1818, llevándose a Claire Claremont y a su hija con ellos. No tenían intención de regresar. Una de las primeras tareas de ese grupo fue, al llegar a Italia, acercar a la niña Alba a Byron, que vivía en Venecia. Este había cedido a criarla, dado que Claire ya no podía continuar encargándose de ella. Los Shelley desde entonces llevaron una existencia nómada, nunca estableciéndose en un lugar determinado por mucho tiempo. En el camino acumularon un círculo de amigos y conocidos, los cuales a menudo se mudaban con ellos. La pareja dedicó su tiempo a escribir, estudiar, leer y entablar nuevas amistades. La aventura en Italia estuvo, sin embargo, eclipsada para Mary Shelley por el fallecimiento de sus 2 hijos, Clara en septiembre de 1818 en Venecia y William en junio de 1819 en Roma. Estas pérdidas la sumergieron en una profunda depresión que la aisló de Percy Shelley. Por un tiempo Mary solo encontró consuelo en la escritura. El nacimiento de su cuarto hijo, Percy Florence, el 12 de noviembre de 1819, finalmente reconfortó su espíritu, aunque mantuvo la memoria de sus hijos perdidos hasta el final de su vida. La verdad es que suerte con la familia de la muerte no tenía Mary, y como vamos a seguir viendo. Italia proveyó a los Shelley, a Byron y a otros exiliados de una libertad política que no existía en Inglaterra. A pesar de haber sido el escenario de las pérdidas de sus hijos, Italia se convirtió para Mary Shelley en un país cuyo recuerdo estaba pintado como un paraíso, según sus propias palabras. Sus años en Italia estuvieron repletos de actividades intelectuales y creativas, tanto para Mary como para Percy. Mientras que él compuso una serie de poemas, ella escribió la novela autobiográfica Matilda, la novela histórica Valperga y las obras de teatro Prosperín y Midas. Marie escribió Valperga para ayudar a aliviar las dificultades financieras de su padre, ya que Percy se negó a ayudarlo. Era así, no, volvían a tener mala relación otra vez. Sin embargo, Mary pasaba mucho tiempo enferma y era muy proclive a deprimirse, no sé por qué, con la vida tan alegre que llevaba, ¿verdad? También debió lidiar con el interés de Percy en otras mujeres, ya que Mary Shelley compartía su creencia en el amor libre, formó vínculos amorosos entre los hombres y las mujeres de su círculo. Se sintió particularmente atraída por el estadista revolucionario griego Alexandros Mavrocordatos y trabó una duradera amistad con la pareja de Jane y Edward Williams, amigos también de Percy. En diciembre de 1818, los Shelley viajan con Claire Claremont y sus sirvientes a Nápoles, donde vivieron durante 3 meses recibiendo solo la visita de un médico. En 1820 se vieron inundados por las acusaciones y amenazas que les lanzaban Paolo y Elise Foggy, antiguos criados que Percy Shelley había despedido en Nápoles.
La pareja reveló que el 27 de febrero de 1819 en Nápoles, Percy Shelley había registrado como hijo suyo y de Mary a una niña de 2 meses llamada Helena Adelaida Shelley. Los biógrafos ofrecieron varias interpretaciones de estos eventos, que Percy Shelley decidió adoptar a un niño italiano, que el bebé era suyo con Elise, o con Claire, o con una mujer desconocida, o que era de Elise y de Lord Byron. Mary Shelley insistió en que ella habría sabido si Claire, su hermanastra y amante de su marido, hubiera estado embarazada, pero no está claro cuánto sabía de todas maneras sobre su hermanastra en realidad. Los eventos en Nápoles, una ciudad que Mary Shelley más tarde describió como ese paraíso habitado por demonios, permanecen rodeados de misterio. Lo único claro es que ella no fue la madre de la niña. Helena Adelaida Shelley murió en Nápoles el 9 de junio de 1820. ¿Qué te ha pasado? Esa es la combinación. ¡Está vivo! En el verano de 1822, Mary, embarazada, se muda con Percy, Claire y Edward y Jane Williams a la aislada Villa Magni, en el borde del mar cercano a la aldea de San Terenzo, en la bahía de Lerici. Una vez que se establecieron allí, Percy le dio la mala noticia a Claire de que su hija Allegra había muerto de tifus en un convento. Mary Shelley no era feliz en la pequeña y remota Villa Magni, a la que describió como un calabozo. El 16 de junio sufre un aborto espontáneo que la causa una gran pérdida de sangre y la deja en peligro de muerte. En lugar de esperar a un médico, Percy la hace sentarse en una bañera cubierta de hielo para detener el sangrado, un acto que mucha gente, historiadores, reconocen como el que salvó en ese momento la vida de Mary. Sin embargo, la relación no fue muy estable ese verano, ya que Percy pasó más tiempo con Jane Williams que con su deprimida y debilitada esposa. La mayor parte de los poemas que Shelley escribió en San Terenzo estaban dedicados a Jane en lugar de a su mujer, a Mary. La cercanía de la costa les ofreció a Percy Shelley y a Edward Williams la oportunidad de disfrutar de su perfecta distracción para el verano, un nuevo velero. El barco había sido diseñado por Daniel Roberts y Edward Trelawney, un admirador de Byron, quien se había unido al grupo en enero de 1822. El 1 de julio de 1822, Percy Shelley, Edward Williams y el capitán Daniel Roberts parten con rumbo sur desde la costa de Livorno. Allí Percy Shelley debate con Byron y Leigh Hunt el lanzamiento de una revista radical que se llamaría El Liberal. El 8 de julio, él y Edward Williams comienzan el viaje de regreso a Lerici con su guía de 18 años de edad, Charles Vivian. Nunca alcanzaron su destino. El 8 de julio llega una carta a Villa Magni de Hunt a Percy Shelley, diciendo que te rogamos que nos escribas para decirnos cómo regresaste a tu hogar, ya que se dice que sufriste un tiempo adverso cuando partiste el lunes y estamos ansiosos. El papel se le cayó de las manos, le dijo Mary, una amiga, más tarde, ya que ella era la que había cogido la carta. Le tembló todo el cuerpo. Ella y Jane Williams fueron desesperadamente a Livorno y luego a Pisa, con la esperanza de que sus esposos estuviesen vivos. 10 días después de la tormenta aparecieron 3 cuerpos en la costa cercana a Viareggio, a mitad de camino entre Livorno y Lerici. Trelawney, Byron y Hunt incineraron el cadáver de Percy Shelley en la playa de Viareggio. Tras la muerte de su esposo, Mary Shelley vivió durante un año con Leigh Hunt y su familia en Génova, donde a menudo veía a Byron y transcribía sus poemas. Decidió vivir para sus obras y para su hijo, pero su situación financiera era muy precaria. El 23 de julio de 1823 abandonó Génova para irse a vivir a Inglaterra, donde convivió con su padre y su madrastra en la calle Strand de Londres, hasta que una pequeña ayuda de su suegro le permitió irse a vivir sola a una pensión cercana. Mary Shelley disfrutó de la sociedad estimulante del círculo de William Godwin, pero este solo le proporcionaba una pequeña parte de la vida social que ella hubiese deseado. También se sintió rechazada por aquellos que aún desaprobaban su relación con Percy. En el verano de 1824, Mary Shelley se muda a Kentish Town, en el norte de Londres, para estar cerca de Jane Williams. Parecía estar, según las palabras de su biógrafa Mariel Spark, un poco enamorada de Jane.
Jane más tarde la desilusionó contándole que Percy la había preferido a ella antes que a Mary, debido a las carencias de Mary como esposa. Yo lo que creo es que Percy también tenía mucha jeta, pero bueno, eso es opinión mía. Aproximadamente en esa época Mary Shelley trabajó en su novela El último hombre, de 1826, y ayudó a una serie de amigos que escribieron memorias de Byron y Percy Shelley. Fue el inicio de sus intentos por inmortalizar a su esposo. También conoció al actor americano John Howard Payne y al escritor de la misma nacionalidad Washington Irving. Payne se enamoró de ella en 1826 y le propuso matrimonio. Ella lo rechazó, diciéndole que tras haberse casado con un genio, solo podría casarse con otro. Vaya hostia de realidad, ¿verdad? En 1828, Mary Shelley enfermó de viruela. Mientras visitaba París, semanas más tarde pudo recuperarse, pero habiendo perdido su belleza juvenil que aún conservaba. Durante el periodo de 1827 a 1840, Mary Shelley trabajó como editora y escritora. Escribió las novelas Perkin Warbeck, Lodore y Falstaff. Contribuyó con 5 volúmenes de vidas de los científicos y escritores más eminentes de autores italianos, españoles, portugueses y franceses, integrándolos a la obra Dionysius Lerner Cabinet Cyclopaedia. También escribió artículos para revistas de mujeres. Aún ayudaba a su padre a que pagase sus deudas y ambos buscaban editores el uno para el otro. En 1830 vendió los derechos de autor para una nueva edición de Frankenstein por 60 libras. En 1836, al morir su padre con 80 años de edad, comenzó a reunir sus cartas y sus memorias para publicarlas, como él había pedido en su testamento. Pero después de 2 años de trabajo abandonó el proyecto. A lo largo de este periodo trabajó con la poesía de Percy Shelley, promoviendo su publicación y mencionándolo en sus obras. En 1837 las obras de Percy eran reconocidas y cada vez más admiradas. En el verano de 1838 un editor propuso publicar una colección de las obras de Percy Shelley. Mary recibió $500 por editar obras poéticas, en la cual el editor insistió en que no debía incluir una biografía. No obstante, Mary, que le daba igual, encontró la forma de contar la historia de la vida de Percy. Incluyó notas biográficas amplias junto a los poemas. Mary Shelley continuó teniendo amantes discretamente. En 1828 conoció y tuvo una relación romántica con el escritor francés Prosper Mérimée, pero la única carta que se ha encontrado redactada por ella parece ser una evasión de su declaración de amor. La preocupación principal de Mary Shelley durante esos años fue el bienestar de Percy Florence, su hijo, el único que le quedaba. Cumplió el deseo de su esposo de que su hijo asistiese a una escuela pública y el niño recibió su educación complementaria en un colegio privado, el de Harrow. Para evitar pagar la cuota, se mudó al barrio de Harrow on the Hill para que Percy pudiese recibir una beca. Aunque Percy asistió al Trinity College en Cambridge y se especializó en política y leyes, no mostró signos de tener los dones de sus padres. Toda su vida fue un devoto de su madre y al terminar la universidad en 1841 se fue a vivir con ella. En 1840 y 1842 madre e hijo viajan juntos por el continente, travesías que Mary Shelley describe en su obra Caminatas en Alemania e Italia en 1840, 1842 y 1843. En 1844, Sir Timothy Shelley, suegro de Mary, fallece a los 90 años de edad, abandonando el mundo como una flor marchita, según palabras de Mary. Por primera vez, ella y su hijo eran independientes financieramente, ya que pudieron vender la finca de su suegro, pese a que resultó menos valiosa de lo que esperaban. A mediados de la década de 1840, Mary Shelley se vio convertida en el blanco de 3 chantajistas diferentes. En 1845, un político italiano exiliado llamado Gatecci, a quien había conocido en París, la amenazó con publicar las cartas que ella le había enviado. Un amigo de su hijo sobornó a un jefe de policía para que incautase los papeles de Gatecci, incluyendo las cartas, las cuales acabaron siendo destruidas. Poco después, Mary Shelley compró unas cartas escritas por ella misma y por Percy a un hombre que se hacía llamar G. Byron y presumía de ser hijo ilegítimo de Lord Byron. También en 1845 el primo de Percy, Thomas Medwin, se puso en contacto con ella diciéndole que había escrito una biografía sobre Percy Shelley en la cual éste resultaba perjudicado. Dijo que la destruiría por 250 libras, pero Mary Shelley se negó a acceder a la extorsión. Los últimos años de Mary Shelley estuvieron plagados de enfermedades. Desde 1839 comenzó a sufrir dolores de cabeza y ataques de parálisis en distintas partes del cuerpo, las cuales a menudo le impedían leer o escribir. El 1 de febrero de 1851, en Chester Square, famosa plaza rodeada de jardines de Londres, Mary falleció a los 53 años de edad, de lo que su médico sospechó que era un tumor cerebral.
Según Jane Shelley, Mary Shelley había pedido ser enterrada junto a sus padres, pero Percy y Jane, alegando que el cementerio de St. Pancras estaba en malas condiciones, decidieron enterrarla en la iglesia St. Peter, en Bournemouth, cercana al suburbio en el que Mary había vivido durante una parte de su vida, Boscombe. En el primer aniversario de la muerte de Mary Shelley, su familia inspeccionó su escritorio. Allí encontraron trozos de cabello de sus hijos perdidos, un cuaderno que había compartido con Percy y una copia del poema de este titulado Adonais, junto con una página envuelta en seda, la cual contenía algunas de sus cenizas y los restos de su corazón. Como resumen de su vida, Mary Shelley tuvo una vida basada en la literatura. Su padre la alentó a escribir empezando con las cartas, y su ocupación favorita de niña era componer historias. Desafortunadamente, todas las obras que Mary escribió cuando era joven se perdieron cuando huyó con Percy en 1814, ya que ninguno de sus manuscritos encontrados está fechado antes de ese año. Se cree que su primera obra publicada fue Monsieur Non-Tapu, una serie de versos cómicos escritos por Godwin cuando tenía 10 años y medio. Sin embargo, el poema se le atribuye a otros autores en las colecciones más recientes de sus trabajos. Percy Shelley alentó con entusiasmo a Mary para que fuese escritora. Según ella contaba, mi esposo estaba al principio muy ansioso de que yo pudiese mostrar orgullosamente mi origen y escribir mi propia página en el libro de la fama. Siempre me incitó a obtener reputación en el ámbito literario. Mary Shelley solía resaltar también su feminismo a través de sus obras. Con el auge de la crítica literaria feminista llevada a cabo en la década de 1970, las obras de Mary Shelley, particularmente Frankenstein, comenzaron a atraer más atención de los eruditos. Los críticos tuvieron un papel principal en este suceso. Ellen Moers, una de las primeras en decir que la pérdida que sufrió Mary de sus hijos fue una influencia crucial en la creación de Frankenstein, argumenta que la novela es un mito del nacimiento en el cual Shelley aborda temáticas como su culpabilidad por haber causado la muerte de su madre y por haber fallado como madre ella misma. Frankenstein estaba profundamente a favor de la naturaleza y opuesto a los métodos anormales de producción y reproducción. El fallo de Victor Frankenstein como padre en la novela ha sido analizado como una expresión de la ansiedad que acompaña al embarazo, el hecho de dar a luz y particularmente la maternidad. Shelley no quería promoverse a sí misma como escritora y se sentía profundamente incapaz de serlo, y esta vergüenza contribuyó a la creación de sus imágenes ficticias de la anormalidad, la perversión y la destrucción. Shelley estaba profundamente comprometida con la cooperación, la dependencia mutua y el sacrificio propio. En cuanto a la propia novela de Frankenstein, como casi toda la novela gótica de su periodo, mezcla una temática visceral y marginal con una especulativa y que presenta ideas sin precedentes. En lugar de focalizarse en los giros y cambios del argumento, la novela resalta las luchas mentales y morales del protagonista, Victor Frankenstein, y Shelley combina el texto con su propia dosis de romanticismo político, el cual critica el individualismo y el egocentrismo del romanticismo tradicional. Victor Frankenstein es como Satanás en el paraíso perdido y como Prometeo. Se rebela contra la tradición, crea vida y modela su propio destino. Frankenstein debe abandonar a su familia para cumplir su ambición. Mary Shelley creía en la idea basada en los pensadores de la Ilustración de que la gente podía mejorar la sociedad a través del ejercicio responsable del poder político y temía que la práctica irresponsable de ese poder llevaría al caos. En la práctica, sus obras critican ampliamente a los pensadores del siglo XVIII, tales como sus padres. El monstruo de Frankenstein, por ejemplo, lee libros asociados con ideas radicales, pero la educación que obtiene no le sirve. Las obras de Shelley la muestran menos optimista que sus padres. Niega la teoría de que la humanidad finalmente será perfeccionada. La novela es un prodigio de escritura en muchos sentidos. Está llena de referencias científicas, rebosa de la sed de conocimiento propia de la época, pero sobre todo relata el alma humana a través de las reflexiones del monstruo, de una manera conmovedora y al mismo tiempo dolorosa, porque las preguntas que se hace la criatura nos las hemos hecho todos en algún momento en nuestras vidas. Sus dudas son también las nuestras. Frankenstein se adelanta en ese sentido, de una forma que quizás no ha sido suficientemente reconocida a corrientes de pensamiento como el existencialismo, a la vez que retrata a la perfección los ideales románticos de la época. El anhelo de tiempos mejores y formas de vida más sencillas, el desasosiego ante los rápidos avances tecnológicos, los peligros de intentar dominar la naturaleza en lugar de abandonarse a ella. Todo esto se expresa no en boca del hombre civilizado, del poeta o del idealista cultivado, sino a través del supuesto monstruo, engendrado justamente a partir del mal uso de la tecnología, del deseo del ser humano por elevarse sobre ella hasta llegar a alcanzar la altura de un dios. Esta novela pertenece al subgénero epistolar, es decir, que la historia está contada a través de cartas. La narración comienza con el relato del capitán Robert Walton,
un joven que emprende un viaje desde Inglaterra hasta el Ártico. Su objetivo es trazar una ruta segura y ser el primer hombre en llegar al extremo del mundo. Le escribe cartas a su hermana, la señora Saville. En ellas le informa el progreso de su misión y sus deseos de convertirse en un famoso explorador junto a su tripulación. Mientras navegan entre hielos, observan a una extraña figura gigante avanzando en un trineo de nieve arrastrado por perros. Al poco rato rescatan a un hombre llamado Victor Frankenstein que se encontraba al borde de la muerte. Ya recuperado, Frankenstein hace amistad con Walton, a quien confía su secreto. A partir de ese momento, el capitán relata con sumo detalle todo lo sucedido a su nuevo amigo. Así se cuenta su infancia en Suiza llena de amor y alegría junto a sus padres, su prima Elizabeth y sus hermanos pequeños, hasta la trágica muerte de su madre. En su juventud desarrolló interés por la ciencia, por lo que acudió a la Universidad de Ingolstadt, en Alemania. Con todos los conocimientos adquiridos, decide comenzar a experimentar con su mayor deseo, ser capaz de crear vida. Como vemos, es un calco muchas partes de la vida de la propia Mary Shelley. Con pedazos de cadáveres robados del cementerio comienza a construir una criatura a la que logra animar. A pesar de sus intenciones, la creación era deforme y repugnante. Espantado con los resultados, huye y abandona a su suerte a la criatura. Después de atravesar una larga enfermedad, Víctor regresa a casa y se encuentra con la terrible noticia de que su hermano menor había sido asesinado y la culpable era Justin, una chica cercana a la familia que fue condenada a muerte. El joven descubrió que la criatura era realmente la culpable y su vida se transforma en un tormento debido a la culpa hasta que su invención lo busca para hacerle una petición. La segunda parte de la novela comienza con la versión de la criatura. Narra cómo divagó por el bosque y fue conociendo el mundo, sintió el rechazo de las personas por su aspecto y una profunda soledad, hasta que se lo ocultó en un granero y comienza a vivir con una familia a la que observa en la distancia. Aquel periodo resulta esencial, pues aprende a hablar, a leer, a entenderse cómo funcionaban las relaciones humanas y comenzó a cuestionarse sobre sus orígenes y su identidad. Después de ser rechazado por la familia a la que estaba ligado, o él se sentía ligado al menos, se desata una furia ciega que lo lleva a quemar la casa y busca a su creador para vengarse. Tras asesinar a un niño, decide localizar a Frankenstein y pedirle que construya una compañera para él. Si bien en un comienzo se niega, pues debido a las amenazas acepta finalmente. Aquí la narración regresa a la versión de Frankenstein, que cuenta cómo viajó junto a su mejor amigo Cleveland a Inglaterra y se instala en una isla escocesa para llevar a cabo su plan. En mitad del proceso se arrepiente porque medita sobre las posibles consecuencias de aquella creación. Si bien se salvaba a sí mismo y a sus seres queridos, podría ser el comienzo de una nueva raza que acabara con la humanidad, y aquello jamás podría perdonárselo. La criatura se enfurece y le advierte que estaría con él para su matrimonio. Luego asesina a Cleveland, por lo que Frankenstein termina siendo acusado de asesinato. Su padre viaja para ayudarlo y logra que le perdonen. Al regresar a Suiza, se realiza el matrimonio con su prima Elizabeth, con quien estaba comprometido desde la infancia. En la noche de bodas, su monstruo, su creación, ese ser horrible, aparece y asesina a su mujer. La tristeza hace que su padre muera tiempo después. Frente a esto, Frankenstein decide dedicar el resto de su vida a perseguir al monstruo para asesinarlo. Por eso termina en el Ártico persiguiéndolo hasta que se encuentra con la expedición y es rescatado. En ese punto regresa la voz de Walton para relatar la muerte de Frankenstein y el encuentro final con la criatura que desaparece junto al cadáver de su creador en el hielo. Con los años se ha convertido esta novela en un clásico de la literatura, ya que inaugura, según dicen, el género de la ciencia ficción y se transforma en un icono reconocible en el mundo entero. A pesar de que ha pasado a la historia como una narración de terror, es una profunda reflexión sobre los límites de la investigación científica, la responsabilidad de la creación y la existencia humana. El talento de Mary radica en su imaginación, en la capacidad de reconocer la oculta belleza de los monstruos, como afirma la escritora Rosa Montero. A Frankenstein, como ser fronterizo desde su nacimiento, Mary pudo conjugar como nadie las contradicciones de 2 siglos, el romanticismo y la fascinación por la ciencia, los cuentos de fantasmas con la ciencia ficción, las teorías de Darwin con el mito del golem, el melodramático relato de un náufrago, lo gótico, la pasión y los conflictos, la poesía inglesa y las tragedias griegas. Como vemos, es el cúmulo de ese círculo intelectual del que tanto había bebido durante toda su vida Mary. Hoy Frankenstein es más conocido por el mito moderno generado por la industria cinematográfica que por su trama en sí. La autora llegó a ver representaciones teatrales en vida, pero será el cine el que haga universal el mito. Boris Karloff, balbuceante en 1931, el eterno Christopher Lee como la criatura, Robert De Niro o el shakespeariano Kenneth Branagh. Sin olvidar los ojos de la pequeña Anna Torrent fijos en la pantalla de un cine de pueblo triste de la España gris de la posguerra,
una metáfora que filmó Víctor Erice en la película El espíritu de la colmena. El monstruo que al final usurpó el nombre de su creador, como Prometeo, el fuego de los dioses, en muchos sentidos puede que esté más vivo que nunca. Espero sinceramente que te haya gustado esta historia de Mary Shelley y de su Frankenstein, porque sin ellos la literatura simplemente no se podría entender. Y ahora viene a hablarnos de Mary Shelley para contextualizar su importancia histórica y la de su obra Frankenstein, todo un experto en esta figura. Hablo del amigo Víctor Decker, que además de presentar un pedazo de podcast llamado Podcaliptus Bonbon, en el que trata la cultura friki junto con temas filosóficos o históricos con un rigor que da gusto oírle, es el autor del libro Jugando con Dragones, una historia de los juegos de rol y de su papel en nuestra cultura. Os dejo con él porque sus palabras valen oro. Hola a todos y a todas, amigos y amigas de Academia Friki. Bueno, es todo un honor estar aquí con vosotros hablando de mi admiradísima Mary Shelley, o bueno, Mary Wollstonecraft Godwin también, eran sus apellidos, eran los apellidos de sus padres, figuras desde luego también interesantes. Y bueno, muchísimas gracias Raúl, porque ya digo, desde luego es para mí un placer hablar de esta mujer, de esta persona que es todo un referente en muchas cosas, pero desde luego es uno de los grandes hitos de la literatura. Por ejemplo, ya sabéis muy bien que nosotros en nuestro país tenemos a Cervantes, alguien que nada más y nada menos inventó la novela, es decir, bueno, pues ya lo sabéis, la narración ficticia que podría ser real. Con ello, bueno, pues revolucionó desde luego el mundo de la cultura. Y Mary Shelley inventó también algo importantísimo en el mundo literario, en el ámbito cultural, que es nada más y nada menos que, bueno, nuestra queridísima ciencia ficción. En definitiva, bueno, pues un género basado en hipótesis que no han ocurrido en el momento en el que se escribe en el libro, o la historia o la narración, pero que tienen, bueno, pues una base científica y por lo tanto plausible. Que esa premisa de la obra, como puede suceder por ejemplo en la obra magna de Mary Shelley, Frankenstein, bueno, pues sea errónea. Bueno, ya lo sabéis, la ciencia todavía no ha descubierto cómo resucitar a los muertos, y desde luego esto no se podría hacer con el galvanismo, que es un poco la hipótesis que plantea Mary Shelley, es decir, a través de, bueno, pues impulsos eléctricos, pero desde luego era una teoría que estaba en boga a principios del siglo XIX, que es cuando, bueno, pues se desarrolla esta obra. Y bueno, al final tampoco es tan importante, como digo, el hecho de que esto posteriormente se demuestre como poco factible o imposible, porque en definitiva no es relevante. Al final, en gran medida, lo que nos regaló Mary Shelley ha sido el poder plantear escenarios alternativos al nuestro sin necesidad de magia o fantasía, y por lo tanto hacer de la ciencia ficción uno de los géneros más útiles, tanto social como políticamente, porque, bueno, pues al alertar de posibilidades reales para con nuestro mundo, tanto las positivas como las negativas, bueno, pues esto nos permite muy bien, bueno, pues analizar los problemas de nuestra sociedad, observar las carencias que tiene y, bueno, pues dado el caso, incluso poderse plantear soluciones, ¿no? En el caso de Mary Shelley, de la misma manera que ocurre con Cervantes y su Quijote, bueno, pues es una figura, ya os digo, mucho más que Frankenstein, aunque desde luego es inevitable poner nuestro punto de vista en esta obra, ¿no? Por ese carácter seminal que os comento, y por esto también ser una de las obras cumbre de la literatura
y del arte. En el sentido de la ciencia ficción, en este carácter fundacional, bueno, pues de la misma manera que otras obras han seguido esta estela, el libro nos da valiosas lecciones. En el caso concreto de esta novela, bueno, pues no renunciar a los demás en aras de la fría técnica y la ciencia, la cual, bueno, pues es imprescindible. Yo creo que esto se permea muy bien también en la obra de Mary Shelley, pero que puede ser utilizada tanto para el bien como asimismo para la destrucción. Y esto es algo que de hecho ha sido clave en la filosofía contemporánea, que bueno, pues ha analizado en gran medida el poder de la tecnificación y de la razón y a dónde nos podría llevar todo esto, ¿no? Hubo un gran optimismo bueno, pues a partir de la Revolución Francesa, una nueva clase dominante surgía, que era la burguesía, que ha considerado que bueno, pues todos los problemas se podían resolver a través de la técnica y de la ciencia. Pero muchos filósofos han puesto de manifiesto que bueno, pues estas son premisas que bueno, también hay que tomar con ciertas precauciones, porque la ciencia también nos ha llevado su aplicación bajo determinadas ideologías a Auschwitz y a las bombas nucleares y todo este tipo de cosas, ¿no? Esto en gran medida está en Frankenstein, que bueno, pues es un texto absolutamente maravilloso que, bueno, pues en mi opinión, una de las valiosísimas conclusiones que podemos extraer de él es que solamente en el respeto a los otros seres encontraremos sentido a nuestra existencia. En gran medida esto es un elemento también troncal de muchísimas obras que posteriormente han sido abordadas por la ciencia ficción. Así que casi nada. En fin, amigos, amigas, pocas personas crean una obra maestra, menos aún un género, y ella consiguió nada más y nada menos que ambas cosas. Para profundizar más sobre la figura de Mary Shelley, bueno, ya digo que se podría estar hablando horas y horas sobre ella. Bueno, pues fuera de lo más conocido, yo pienso, recomendaría dos productos culturales. Uno, el primer episodio de la, por lo demás también muy recomendable, serie documental Profetas de la Ciencia Ficción, que tiene muy a gala, yo creo que es de reconocer, bueno, pues dedicar el primer episodio precisamente a la figura de Mary Shelley, por, como os comento, ser la fundadora de la ciencia ficción. Y luego una película que pasó bastante desapercibida, pero que a mí me gustó mucho, que es precisamente Mary Shelley, así es el título, del año 2017, dirigida por Haifa Al-Mansour, que yo creo que refleja muy bien la época de Mary Shelley, los problemas a los que se tuvo que enfrentar, su filosofía de la vida, también relación problemática, pero a la vez en algunos ámbitos constructiva, con personas también bastante complejas, como fue su marido Percy, como fue Lord Byron. Yo creo que bueno, pues esta película está ahí, estos temas están tratados muy interesantemente y bueno, pues sería complicado profundizar en ellos de una manera breve. Por cierto, que para concluir siempre me gusta poner el énfasis en el hecho de que para mí personas como Mary Shelley o Lovecraft también fueron pioneros en ser frikis, porque bueno, inventaban historias con sus amigos, veían el mundo de una manera que a la sociedad en la época le parecía extraña, así que yo estoy absolutamente convencido que bueno, gente como H.P. Lovecraft o Mary Shelley, si vivieran ahora, bueno, pues harían cosas como jugar al rol, posiblemente les gustaría Star Trek y estoy convencido de que escucharían Academia Friki. Bueno, amigos y amigas, ha sido un verdadero placer estar aquí y como decimos en Podcaliptus Bombón, bueno, sed felices, no hagáis daño a nadie y espero que nos volvamos a escuchar prontito. Chao, chao.
stealing glances from a distance, never thought that... Y hasta aquí este programa de Academia Friki. Puedes seguirnos en nuestro canal de iVoox, Academia Friki, Spotify, Podimo, Apple, Google o donde quieras. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Da like, me gusta y mándanos todos tus comentarios, que leeremos y responderemos encantados, porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Muchas gracias a las y los mecenas que nos apoyáis y dais continuidad al proyecto. Si nos quieres apoyar como mecenas y darle vida al programa, lo puedes hacer en el botón apoyar de iVoox. Y si quieres hablar con nosotros, estamos en Twitter, Instagram, en el email contacto@academiafriki.com y en nuestro canal de Telegram. En definitiva, simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima! Some would scoff and stare at us, and some would laugh and cry, and others asked our age and wage and raised their eyebrows in surprise. Let's get married. Whoa.